Bienvenidos a Alimentos y Regiones y a esta propuesta de conocer algunos aspectos que en el mundo están siendo mirados con preocupación como nunca antes, por ejemplo el del cambio climático. Hay graves sucesos que se vienen dando en el clima, pese a la hasta no hace mucho negación de países desarrollados, principalmente Estados Unidos. En la visita que realizamos a la FAO estuvimos con el doctor Tomás Lindemann, que es un argentino que hace muchos años viene dedicándose a temas vinculados con el desarrollo rural en comunidades campesinas. Allí se convenció del aporte del campesinado en un equilibrio cada vez más frágil del clima. En los últimos 20 años ha sido testigo de una transferencia de responsabilidades en el tema del desarrollo agrícola y donde las instancias locales, es decir, las comunidades de campesinos, vienen teniendo cada vez mayor incidencia. Hay diferentes problemas en América Latina. En el Caribe es el crecimiento del nivel de los océanos por el calentamiento y el derretimiento de los glaciares en la zona polar. Suben las aguas y además del riesgo de la inundación, existe el riesgo de la salinización de las aguas en lugares alejados de sus costas. Pero miremos más hacia el sur. Por lo que respecta a América del Sur, el problema más evidente que estamos viendo a lo largo de toda la cordillera de los Andes es el problema del derretimiento de los glaciares, que es un reflejo neto del problema del calentamiento global. Y hay estadísticas que demuestran, hay fotografías inclusive que rastrean la evolución de este derretimiento, dando por resultado que uno ve gráficamente, yo podría mostrártelo gráficamente en otro momento, cómo la superficie cubierta por hielos y nieves eternas ha ido disminuyendo en manera sistemática y consistente en los glaciares ubicados en la parte superior de los Andes. Esto no es indiferente en nuestros países y su repercusión puede modificar situaciones en un futuro según los datos del informe Stern. El problema es muy diferente para los glaciares de la zona subtropical, es decir, por ejemplo, para Argentina y para Chile. El derretimiento de los glaciares podría inclusive, según el informe Stern, podría inclusive tener efectos positivos porque va a garantizar un aflujo constante y sistemático de agua para la zona pampeana. Para darte un ejemplo positivo de lo que podría desprenderse del derretimiento de los glaciares en el caso de Argentina. Ahora, desde luego que tenemos por delante un desafío importante de regular ese flujo de agua y, por otro lado, impedir que en el futuro ese derretimiento se convierta en la razón para la sequía en todo el país. Estoy hablando de un horizonte de 60 o 70 años. En los glaciares tropicales en Perú, Bolivia o Ecuador, el impacto del derretimiento podría ser más rápido y dramático y también impactar en la Argentina. Cuando se derriten los glaciares en el Alto Andino del Perú, se derrite la fuente de agua que va a alimentar los ríos que después van a nutrir el territorio nacional argentino. Entonces, por los dos lados, el cambio climático tiene efectos positivos de una parte y negativos por la otra. En tanto, la región amazónica está dando señales. Aunque aún sin comprobación científica, en los datos recopilados por el Dr. Lindemann con los lugareños se percibe una disminución del nivel de las aguas en el río Amazonas. Obviamente que esto es un problema gravísimo, tal vez mucho más grave de lo que la comunidad internacional reconoce. La comunidad internacional, cuando piensa el problema de la Amazonía, piensa exclusivamente en el tema de la deforestación. Pero una Amazonía sin agua no existe. Entonces, ¿quién sabe si la comunidad internacional está poniendo el dedo en la llaga adecuada? Y si no haya que pensar realmente en una intervención sistemática y muy seria en la zona del Alto Andino. Eso es un poco una preocupación sobre el cambio climático que hay que tenerla muy presente. La región amazónica es en gran parte soberanía de Brasil, país que tiene en clara la importancia y la responsabilidad de su cuidado. Para volver a tu ejemplo de Brasil, el caso de Brasil está clarísimo. El cuidado de la Amazonía es una responsabilidad de la humanidad,
porque es un pulmón de la humanidad. Un planeta Tierra sin Amazonía es un planeta Tierra que se queda sin respirar. Es así de sencillo, es el pulmón de la humanidad. Es uno de los más importantes pulmones de la humanidad, si no el más importante. Siendo así, es evidente que hay que proteger esa Amazonía. ¿Cómo se la protege? Pues, por un lado, evitando una deforestación sistemática, pero por el otro, atendiendo a este problema que decíamos del derretimiento de los glaciares por un lado y por el otro de la decreciente capacidad de infiltración de agua por parte de los suelos en el Alto Andino, porque la hipótesis que yo barajo con otros colegas con los que trabajamos en este tema es que el rol que han desempeñado los glaciares hasta el momento en el Alto Andino tropical puede ser reemplazado por estrategias de infiltración de agua en los suelos, que son estrategias tradicionales que usaban las poblaciones precolombinas. Entonces, si recuperáramos esas estrategias precolombinas en forma sistemática y organizada dentro de los marcos de la ciencia moderna, tendríamos una estrategia que podría anticipar el fenómeno de la desglaciación. Y esta es una responsabilidad de la humanidad en su conjunto. Todo lo que venimos hablando significa enormes extensiones de territorio y personas que llamamos campesinos. Esas personas se convierten en puntos porcentuales que son medidos para acercar o alejar a los países de lo que llamamos mundo desarrollado. Por eso resulta que es un éxito tener un 2% de campesinos y no el 30%. En definitiva, parece que somos más desarrollados cuanto menos campesinos tengamos, y las políticas que se vienen desarrollando parecería que acentuaran esa propuesta. Hay dos aspectos de este fenómeno. Uno es que los precios de los productos agrícolas durante los años 80 y 90 cayeron en forma abismal y solo ahora están recuperando otra vez los precios. Pero fue ese colapso de los precios agrícolas, que empieza en realidad desde los años 60 en adelante, lo que ha ido generando un abandono de las zonas rurales. Es decir, no es que solamente los campesinos abandonan la zona rural por la atracción de la ciudad, sino que también la abandonan por razones objetivas de que no pueden sobrevivir en sus comunidades de origen, ¿no? Eso está por un lado. Pero por otro lado, la humanidad no puede permitirse el lujo de que desaparezca la población campesina, porque tiene un papel de salvaguardar los recursos naturales, sobre todo en las partes superiores de las montañas, pero también en partes inferiores de las montañas. Lo que te mencionaba hace un rato, las estrategias que manejaban las poblaciones precolombinas fueron las más exitosas para la infiltración de aguas, que podría ser la única estrategia que puede contrarrestar el impacto que tenga el derretimiento de los glaciares. Por lo tanto, es muy necesario que esos campesinos permanezcan en la parte superior de los Andes. Y es estratégicamente importante, no solo para las ciudades de la costa peruana o para los habitantes del Beni boliviano, sino también para los habitantes de las Pampas argentinas. Porque del ordenamiento de la dinámica de las aguas desde la parte superior andina hacia abajo depende la constancia y regularidad del suministro de aguas en las napas freáticas de la pampa húmeda argentina. Pero claro, hablar de comunidades campesinas en la pampa húmeda parecería un anacronismo. Pero bien podríamos incluir en ese conjunto de personas a nuestros chacareros corridos por monocultivos y que rinden sus campos al avance monocromático y a conceptos de rendimientos financieros que tergiversan el concepto de ganancia. Un 12%, un 15% de utilidad financiera es un buen rendimiento para cualquier inversor. Pero si hacemos una ecuación más compleja y si se piensa en el nivel macroeconómico, las cosas podrían verse diferentes. Porque el hombre viviendo en el campo interactúa en su zona, es un vecino, y si vive en el campo vale la pena darle luz, educación, caminos, transporte, todos factores que movilizan la economía.
Y si permanece en el campo, no engrosa el cinturón urbano, ni se convierte en desocupado, ni recibe planes del Estado. Pero además de nuestros chacareros, tenemos realmente comunidades campesinas ancestrales que tienen un papel, según la FAO, muy destacado. Hasta hace poco tiempo atrás era impensable que pudieran competir en la economía de mercado, porque los precios de los productos agrícolas eran tan bajos que solo con una escala de producción muy elevada los precios hacían atractiva la producción de los pequeños productores. Hoy, con el precio creciente de los commodities, es probable que la economía campesina pueda volver a tener una competitividad en el mercado. Ahora, por otro lado, como te decía, es responsabilidad de la humanidad asegurar que las poblaciones campesinas sigan produciendo con las estrategias tradicionales y convencionales que ellos conocen, porque éstas salvaguardan los recursos naturales. Eso hay que pagarlo, eso la humanidad tiene que pagarlo. Y a eso como valor del producto. Como valor de producto agua, por ejemplo. Es decir, lo que ese tipo de manejo de recursos naturales representa es la garantía de un suministro constante y adecuado y con la calidad requerida de agua hacia las ciudades y hacia la agricultura más moderna. El pago de servicios ambientales a comunidades campesinas es ya una realidad, como en el caso de Costa Rica, que comunidades que habitan en la parte inferior en la cuenca hidrográfica pagan a quienes viven en las alturas por el buen manejo de las fuentes de agua. Caso inverso se da en las zonas mineras, como en el caso de Argentina, que deben aún intensificar el cuidado de la explotación. El papel de la minería es, tiene repercusiones en toda la región andina, que está, los minerales se ubican en el mismo nivel donde se ubican el origen del agua. Es decir, en general las minas están ubicadas por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y entonces las minas están contaminando el agua en origen. Es dramático. Por eso es muy importante trabajar en coordinación con las minas para que éstas aseguren de actuar con responsabilidad social y ambiental. Hay tecnología existente ya para que el agua que se contamina con los efluvios de la minería se recupere a través de su infiltración en los suelos y su tratamiento tecnológicamente avanzado para que se recupere la calidad del agua y se regrese ese agua utilizado para la minería después al río en condiciones y de igual idoneidad, de calidad, y que el agua fluya hacia abajo. Ahora, esos son, por supuesto, inversiones muy grandes que las compañías mineras tienen dudas acerca de practicarlas. Entonces hay que buscar los mecanismos de negociación para convencer a la minería de que de todas maneras es buen negocio invertir en esa tecnología apropiada para no contaminar los suelos y las aguas, ¿no? En estos días, las Naciones Unidas han lanzado una voz de alarma al mundo advirtiendo que pueden generarse tensiones sociales nunca antes vistas. Los alimentos aumentan su valor sin tregua y su escasez provoca la muerte de 3,5 millones de niños al año. Según las Naciones Unidas, esto tiene varias causas: el aumento de la demanda de países como China e India, el alza del precio del petróleo, la utilización de granos para biocombustibles, la especulación en los commodities, el cambio climático con sequías e inundaciones y por último los subsidios de los países ricos.
Lo que ha sucedido en México con la producción de maíz es un ejemplo claro de las distorsiones que se vienen dando empujadas por la globalización. El gran problema que tiene México es que desde el Tratado de Libre Comercio que se firmó con Estados Unidos a inicios de los 90 y que entró en plena fuerza, en plena operatividad hace 2 años o 3, los productores de maíz se han ido alejando de la producción de maíz y han sido desplazados por la competencia de producto mucho más económico que llegaba desde Estados Unidos. Hoy en día el precio se ha triplicado en el maíz en México, debido a la importancia que tiene para Estados Unidos contar con el maíz suficiente para la producción de bioetanol, ¿no? Entonces se produce en México una crisis alimentaria, sobre todo en las poblaciones urbanas, que no tienen dónde comprar maíz barato, porque inclusive el maíz que tradicionalmente los mexicanos han usado para producir tortillas, lo están comprando los productores de bioetanol en Estados Unidos para producir bioetanol. Y eso se vuelve una competencia desleal con los productores, digamos, con la producción de alimentos. Ahí hay una competencia. Hay cierta resignación frente a la demanda de los países desarrollados que tienen una inercia en el consumo imposible de parar, pero es evidente que algo hay que hacer. Si el precio de los combustibles sigue subiendo en la manera en que ha estado subiendo últimamente, la consecuencia más lógica me parece que sea continuar en la investigación científica para ver con qué se puede sustituir el petróleo y se va a seguir sustituyendo con productos agrícolas en la medida en que no se encuentre otro sustituto más adecuado. En esa medida la tierra se va a seguir dedicando a la producción de los insumos que requiere la producción de bioenergéticos. Yo no veo otra posibilidad, a mí me parece que eso va a seguir sucediendo de esa manera. Y en esa medida de lo que se trata es de buscar estrategias para que la producción de alimentos sea suficiente, ¿no? Bajo esta lógica, y además ver de que beneficie también a los pequeños productores, porque el problema es que en la mayor parte de los países la producción de los insumos para producción de bioenergía está en manos de grandes corporaciones. En Brasil han tomado muy buenas precauciones y dan muchos incentivos para asegurar de que sean pequeños productores los que estén produciendo los insumos para la producción de bioenergía. Y esos son ejemplos que habría que analizar muy de cerca para ver cómo se pueden replicar en otros países. ¿Qué parte en este juego tienen en Argentina? ¿Qué política vienen implementando? ¿Qué rol juegan los pequeños y medianos productores frente a la concentración? El doctor Lindemann nos ayuda a pensar en ello. En vista de que el mercado para insumos de la bioenergía, así como el mercado para la soya, indudablemente, o mejor dicho, lo más probable es que siga creciendo en forma consistente a lo largo de los próximos 40 años, más o menos. Hay un horizonte de 40 años en el cual se puede predecir que el precio tanto de la soya como de los insumos de los productos para la bioenergía sigan subiendo. En ese contexto yo creo que es muy importante que la Argentina adopte políticas que permitan diversificar la producción, que incentiven la diversificación de la producción, no necesariamente a través de la retención sobre un incremento a las retenciones sobre la soya, sino también buscar estrategias que estimulen a los productores a invertir en otros sectores agrícolas con la transformación de esos productos en forma industrial. Eso me parece un desafío muy importante que atraviesa nuestro país. El doctor Lindemann reflexiona sobre la necesidad de reavivar las organizaciones de productores y cooperativas que puedan convertirse en empresas competitivas
e insertarse en el mercado globalizado. Aquí el productor tiene un rol destacado en la participación. Hay que buscar maneras de incentivar al pequeño productor que siga presente en el mercado y que no venda sus tierras, ¿no? Porque esa es la manera que tenemos para asegurarnos una clase media agrícola que siga generando una economía dinámica en nuestro país. Es decir, lo que aseguró un desarrollo equitativo en la Argentina en algún momento fue la presencia de los chacareros. Si uno lo contrasta con el fenómeno del norte italiano, es muy interesante notar cómo los pequeños productores del norte italiano tuvieron estrecha vinculación con el desarrollo industrial del norte italiano y subvencionaron ese desarrollo industrial al mismo tiempo que desde la industria salieron subsidios hacia el desarrollo agrícola del norte italiano, ¿no? Entonces, hay una lógica en apoyar al pequeño productor, no es romanticismo como tienden a pensar muchas veces los tomadores de decisiones políticas en nuestro país. Nos vamos esperando que aprendamos a interactuar y a pensar respetando las diferencias, y también convencidos de que frente a cosas que parecen irreversibles, siempre se le pueden oponer otras diferentes. Lo inteligente y constructivo es estar dispuesto al diálogo.